Bienvenidos una vez más al podcast Jefes del Dinero. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Recuerda que en este podcast, si eres nuevo, yo voy a estar trayendo aquí a expertos en temas específicos de finanzas y a emprendedores o profesionales en su industria para que nos cuenten su historia, cómo alcanzaron el éxito, cuáles fueron esos sacrificios que tuvieron que llevar a cabo para poder llegar hasta donde están. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy tengo conmigo a una persona que lleva más de 25 años en la industria de la radio. Ha estado en 107.7, Reggaetón 94, La Mega, Kaku. He tenido la oportunidad de trabajar con él en algunos segmentos. Y quiero conocer su historia y que nos cuente cuál ha sido el proceso para llegar hasta donde está. Conmigo está Robert Fantacuca. No, gracias, Ané. Gracias por esa presentación y agradecido por la oportunidad que me tienes por estar aquí contigo. Yo definitivamente quiero conocer de dónde salen todos esos personajes, sí. Cómo es trabajar en esa industria, sí. Y que es una industria difícil porque tienen que estar innovándose constantemente para que se mantenga vigente. Y ustedes son los número uno ahora mismo en la radio. Gracias a Dios. Conocer esas, ¿verdad? Esas dinámicas que ustedes hacen para llegar allá. Sí. Pero quiero comenzar con el principio. ¿De dónde sale el amor a la radio, al arte, a la creación de estos personajes? Fíjate que yo sin saber que esto era lo que yo me iba a dedicar, pero siempre estuve vinculado al arte, porque mi papá pues tenía su programa de radio en AM, en aquel entonces creo que era la 1580, creo que era, Radio San Juan. Entonces tenía su programa de música popular, tango, folclore y todo esto, ¿verdad? Pero yo como que no me veía en eso. Eventualmente la vida me llevó a la radio sin yo saberlo. Pero nunca te opusiste, nunca dijiste como que yo no me quiero dedicar a esto, simplemente no estaba en tu mente que te ibas a dedicar. No estaba en mi mente. Incluso yo me grababa imitando a mi papá con canciones que él utilizaba como si yo fuera locutor. E incluso yo creo que yo tengo esos cassettes todavía en casa. Entonces, pero jamás, eso era como un hobby, como eso es un vacilón mío. Pero no sabía pero en mi mente no estaba de que esto es lo que yo quería hacer, que en esto es lo que yo me iba a dedicar. Wow, qué loco. O sea, tú sí desde pequeño estás bregando con eso de hacer personajes y cosas. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta. No. Los personajes fueron exactamente. Imitaba a mi papá, los personajes fueron eventualmente porque empecé a escribir historia porque papi estaba empeñado en que yo aprendiera inglés. Okay. Porque decía que una persona profesional tenía que saber inglés, es la realidad. Entonces me compró que sí Magic English, que era como inglés sin barrera, pero era la competencia. Este tipo rubio, hablando de what's your name, my name is Robert, what is your address, nice to meet you, y todas esas cosas. Y yo lo ponía, me obligaba 1 hora al día por la noche a estudiar y yo pues me lo ponía, pero no le prestaba atención. Entonces, para no aburrirme en esa hora, empezaba a escribir historias de cosas que pasaban alrededor de donde yo vivía. Wow. No con los personajes, sino historias. Suponer, Pablito vivía al lado mío, pues le formaba una historia a Pablito. Pero era ficticia con una persona real. Eran personas reales, pero historias ficticias. ¡Qué brutal! Así fue que yo prácticamente empecé. Incluso llegué a escribir libretos en inglés. Como, espérate, ya que estoy haciendo inglés, dame ver cómo me va con los libretos en inglés, la historia en inglés. Pero no duré mucho así. Seguí con el español. Pero y entonces, en el back of your mind, sí estaba esa creatividad, pero ¿tú qué decías? ¿Qué tú pensabas que tú te ibas a dedicar? ¿Qué edad tenías cuando estabas haciendo eso? Yo tenía como 15 años, 16 años cuando eso. ¿Y tú pensabas como que yo me voy a dedicar a tal cosa? Yo no sabía. Yo no tenía ni idea. Yo no tenía idea de lo que iba a estudiar. No tenía nada. Cuando yo me gradué de 4º año, yo solamente solicité para la UPR. Yo decía, si me cogen bien y si no también. Escogí la UPR Río Piedra y la UPR Carolina. La UPR Río Piedra no me aceptaron y tuve la suerte que me aceptaron en la UPR Carolina porque saqué en el college, había sacado como 2.500, que no estaba mal, y en el índice tenía un promedio de 6, y en la suma pues me sacó un índice que podía entrar por alguna rama de la universidad bajita, y entré por artes gráficas. Yo no sabía que era artes gráficas. Nada. Yo entro por artes gráficas y a la larga pues vine a saber cuando entré que era de dibujo, de dibujar y todo esto. Yo sin saber dibujar, pero entré por ahí. Pero y tú me dijiste que tú hiciste tu bachillerato en finanzas. No, yo empecé en artes gráficas, subí promedio y pude cambiarme a banca, finanza y seguro, que era un grado asociado que daba en aquel entonces la UPR Carolina. Yo creo que lo terminé. Para mí que yo lo terminé porque yo luego de ahí paso a finanzas.
para hacer el pues bachillerato sí. en finanzas. Pues terminaste el grado asociado. Lo que no terminaste fue el bachillerato. El bachillerato en finanzas. Quería hacer finanzas, entonces de finanzas a gerencia eran como 7 clases de diferencia, Sí. pero no terminé el de finanzas y el de gerencia porque ya no Ni empezó. me quedé. Y pero ven acá, y ese cambio tan drástico como que finanzas, banca y seguro, eso es súper numérico y tú eras una persona bien creativa. ¿Por qué escogiste eso? Porque todavía en mi mente no estaba de que Era esto. lo de los personajes era lo que yo iba a hacer. Entonces, pues yo estudié finanzas, yo trabajaba en aquel entonces en Western Auto, este autoparque ya no existe, que cambiaron el nombre, estuve 5 años trabajando ahí y mi mente estaba en eso. Estoy aquí trabajando, empiezo en almacén, cambio a piso, cambio a pieza, que así sucesivamente fue, cambio a pieza, después a goma, servicio. Yo pues de aquí paso a gerencia y como de aquí mi mente pasó a gerente, pues estoy vinculado a finanzas y gerencia y ahí pues me mantengo en la mentalidad mía de los 18, 19 años. Sí, uno tratando de cuadrar lo que estoy estudiando con el trabajito que tengo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Exactamente. Y por ahí tenía muchas amistades mías que estaban estudiando finanzas, gerencia, y como me pasaba con ellos, pues eso es lo que tenía en la mente. Ok, que también fue un poquito influenciado por tu entorno. Claro, y por el trabajo que tenía en aquel entonces, que el jefe era gerente, pues mira, pues me puedo ir por aquí, para ser gerente de aquí, donde estoy trabajando en aquel entonces. ¿Y terminaste siendo gerente o te fuiste antes? No, me fui antes, me fui, estuve trabajando 5 años, pero antes de eso, yo estaba, para aquel tiempo, jangueaba mucho con los panas míos que habían de la universidad en pares de reggaetón, underground para aquel tiempo. Y entonces, cuando en el 98, yo vivía en el segundo piso, abajo vivía mi abuelo, arriba vivía mami, mi papá, mis 2 hermanos y yo, y pasa el huracán George y tumba la casa de madera donde yo vivía. Entonces, que por cierto, que yo para aquel tiempo, para ganarme un par de pesitos semanales, trabajaba con el señor de al frente, don Beno, que en paz descanse, a remodelar casas y a hacerle trabajo a las diferentes casas. Yo me iba con él. Él me pagaba 30 pesitos diarios, que por un chamaquito de 16 años, 3 por 5 son 150 a la semana. No, imagínate, muchachos, yo estaba eso era querido. un billete. Eso para el jangueo. Yo me iba con él no. Yo tenía 16 años para aquel entonces cuando me iba con él y eso era pintar casa, sí, en las que poner tormenteras. Pues yo le dije a mi papá, a ver, tranquilo papi, yo aprendí esto con don Beno, pongo las tormenteras. Entonces fui tarde a la ferretería, ya el huracán venía el otro día. Ay, y ya las piezas se habían acabado. Cogí un tensor, lo puse en el techo, en el otro me dio para la mitad y la amarré con soga. Y yo estaba tan seguro de mi trabajo que mi papá siempre, en cada temporada de huracán, me mandaba a bajar los discos de él, las cosas que se podían dañar. Estaba tan seguro de mi trabajo que no, dejamos todo aquí. No puede Bajamos ser. nosotros a dormir abajo y dejamos todo arriba. Y los discos de él, que tenía sobre 2,000 discos, que eso era bajar de 40, por lo menos 40 discos, y ese sub y baja cansaba. Y dijo, yo saqué el canasto, tan seguro, saqué el canasto y jugué baloncesto. El día de huracán con los panas míos jugando baloncesto. Meto el canasto, cuando estaba lloviendo, meto el canasto y me meto al cuarto. Y a la media hora, Robertito, el techo. El vecino de al frente, y era que el techo de la casa se fue por debajo del tensor que yo puse. Sí, que el tensor no sirvió de nada. Entonces, ahí hubo una depresión de mi papá. Bendito, me imagino, perdieron muchas cosas que para él eran valiosas. Sí, la casa se perdió, los muebles, los discos se salvaron. No me digas. Los discos se salvaron y hoy en día todavía están en casa de mami allí, en Country Club. Y entonces, luego de eso, pues estuvimos 1 mes o 2 viviendo en casa de abuela, todo allí. Y mami alquila una casa. Y la casa que alquila es en Country Club, al lado de DJ Nelson. Y yo era fanático de DJ Nelson, de la música urbana, de reggaetón. Yo tenía todos los cassettes, hasta los de pistas de él, yo los tenía. Y caigo ahí es que yo puedo entrar al mundo del reggaetón, a trabajar en los paris, repartiendo flyer con Dr. Manny, que en paz descanse. Me buscaba un par de pesitos y ahí fue que eventualmente entré al mundo del entretenimiento. Pero ¿y cómo llegas a la radio entonces? Porque cuando se forma Mix 107.7 en el 2000, Coyote se asocia con DJ Nelson para crear la emisora y yo vivía al lado. Claro. Conozco a Coyote porque un día va a casa de Nelson y Nelson no estaba. Y él tenía que llamarlo y yo, pues entra a casa. Él llamó a Nelson de casa y ahí empezamos una amistad. Entonces, poco a poco yo trabajaba los paris que ellos hacían. Cuando ellos empiezan a hacer un programa por las tardes, Coyote con Candy,
las historias que yo tenía, ya yo le había formado las voces, la voz de Moncho Altuaga, ya yo la tenía. Pues yo pasaba vacilando con esa voz. ¿Ese fue tu primer Mi primer personaje, Moncho Altuaga. ¿Y cómo fue que nació Moncho Altuaga? Porque Moncho Altuaga, esa voz, mi hermano toca guitarra. Y un día están en el balcón de casa de abuela tocando guitarra y salió como una bachatita. Ok. Y entonces yo empecé a darle la voz con la voz de Moncho Altuaga. Y entonces era como que, vuelve amor, vuelve corazón, que si tú no vuelves me rompe. Algo así era. Y le formé la canción completa. O sea, era la canción de Moncho, era la voz de Moncho cantando y la voz de Fede regañando al final. Pero no se llamaba Fede, en esa canción era Antonio Valdés, una cosa así se llamaba. Y de ahí, cuando él hace el primer programa de las tardes, yo llamé sin que ellos supieran, con el personaje de Moncho. Yo llamé. O sea, como si fueras cualquier... Como cualquier oyente, llamé Exacto. con un libreto que yo había hecho de Moncho, que por cierto, ese libreto... Sin que ellos supieran. Sin que ellos ¿Pero supieran. por qué hiciste eso? Sí, porque yo tenía esa inquietud de antes. Incluso yo tenía canciones y yo me paraba a las Guanábanas Podridas en aquel entonces. Pues escúchate esto. Y era, me acuerdo, fuera la Marina de Vieques, fuera la Marina ahora, no queremos más a muerte, no queremos más a bomba. Y tú me estás diciendo que tú llamaste a la emisora random. Random, ese primer día que ellos empezaron, que era a las 5 de la tarde era el macho, que era un personaje que hacía Coyote, a las 5:30 era Federico, no, ese era yo, ¿cómo se llamaba uno que hacía Candyman, que se me olvidó, era el de Ocurrió Así, el periodista de Ocurrió Así, él lo imitaba. Y yo llamé para ese segmento que cogían llamadas y llamé como Moncho Altuaga, sin que ellos sabían. Pero yo anteriormente yo trabajaba en discotecas, que eran paris de ellos, de las Guanábanas, pues yo trabajaba a la puerta. Y recuerdo que un día estoy así por la 65, en la pick-up de uno que trabajaba con nosotros, Sniper, Josian, y le estoy diciendo el libreto. Hacho, mira esto, pero sin saber que lo iba a hacer luego en la radio. Entonces él le gustó. Y olvídate, ya tengo este feedback. Yo esto mismo lo voy a hacer en radio. Y ese primer día yo llamo y por la noche, Coyote va a casa y me dice, papi, eso mismo que tú hiciste, hazlo, tienes que hacerlo por 5 minutitos y por las tardes te llamamos para que lo hagas. Pero y tú así lo hiciste empecé. con esa intención. Tú lo hiciste con la intención de déjame buscar mi propio espacio aquí a ver Sí, si me sale. no, yo lo hice, sí, como buscando que una oportunidad si yo decía, de coño, tener- soy bueno porque a la gente le gusta esta historia, déjame ir poco a poco. Entonces me dice, esto mismo que tú hiciste, pues síguelo haciendo, me funcionó. Te funcionó. Y todos los días venía y sacaba, le buscaba historia, le buscaba la vuelta al personaje. Qué brutal. Y así empecé. Pero qué brutal que, o sea, tú buscaste esa oportunidad no llegó. Tú la No, buscaste. yo Tú fuiste llamé, proactivo y tú dijiste, exactamente, no, yo voy a buscar mi llamé, espacio. exactamente. Entonces, eventualmente, eso me llevó a los otros personajes. ¿Cómo es tu proceso de creatividad para crear un personaje? ¿Tú sacas un espacio para eso o simplemente el día a día de momento te llega una idea y es como que, No, me puede surgir alguna idea en algún momento del día. Y si no estoy en el momento que yo saco del día para escribir, pero luego que lo anoto. Lo anoto en las notas y la tengo ahí. Después de esa línea que se me surgió, pues ahí yo creo una historia. Pero yo todos los días a las 10 de la mañana yo me siento, o si a escribir Fede o escribir Moncho Altuaga, los personajes que me toquen en el día. ¿Cuántos personajes has hecho hasta ahora? Pues yo actualmente tengo Moncho Altuaga, tengo el Loco de Zane, que es un personaje que entra y sale. Tengo otro que se llama Junito Perse, que también, más bien eso en la historia de Moncho Altuaga, esos personajes salen más Potoco, que es el que hace Molusco. Y son personajes que cada cual tiene su dimensión, tiene su historia, Claro. que no se parecen una. Zane es un loco que es adicto y se sale, vuelve y cae, se sale, y entonces puede estar Moncho Altuaga hablando y el loco de Zane de momento sale con una rabaza cuando cayó. Pero cuando está limpio, que está en programa y todo eso, pues es otro tipo de persona. Como Andrés, suele pasar. ¿cuán difícil es mantener esa cordura? O sea, es como si tú tuvieras el desorden de personalidad. Tú tienes muchas personalidades Sí. por tu personaje. Sí. ¿Cómo tú mantienes una línea? ¿Cómo tú sabes que tú eres tú y no son los personajes? ¿En el diario vivir o en el momento del personaje? Los dos en el diario vivir. ¿Te ha pasado que de momento dices, espérate, estoy pensando como uno de mis personajes en vez de No, como yo fíjate, mismo? no, en ese sentido, porque gracias a Dios no me ha pasado. Me puede pasar en cuestión de cuando estoy como yo en radio,
que me cuesta, porque como yo estuve como 15 años siendo personajes, pero yo siendo una figura escondida, yo no como Robert Fantacuca, pues cuando yo salgo se me hace un poco complicado, porque como yo estoy acostumbrado a los personajes y pensar en mí, en ese momento, pues se me complica. Sí, pensar a través de tu filtro propio. Exactamente, a través de mí, más complicado. ¿Pero por qué piensas que se te hace más difícil? Porque yo como persona soy una persona tímida. Por eso yo empiezo con los personajes. Y yo con los personajes, eso de las cámaras, a mí eso nunca me gustaba. Yo siempre tuve la foto y siempre estaba como escondido. No era como estas personas siempre están, que está el grupo y siempre vieron que se para al frente, ¡ah! Y es el del chiste y todas esas cosas. Pues yo era a mi manera suave, zumbaba los chistecitos, gustaban, pero reservado. Y me quedaba tranquilito. ¿Tú sientes que los personajes son como es tu refugio, no una máscara, pero tu refugio para ser extrovertido? Sí, yo creo, pues fíjate que sí. Y también de manera de liberar tal vez estrés, ansiedades, tensiones, que ahí yo puedo escribir y la historia, pues ahí lo saco todo en los personajes. ¿Cuál ha sido el personaje que ha tenido el mayor éxito? Yoyo Ferran. ¿Por qué tú crees que tiene? Antes que conteste la próxima pregunta, tengo que recordarte que puedes conseguir nuestro curso La Ciencia del Dinero, donde te voy a llevar por el camino que debes recorrer para alcanzar la libertad financiera que deseas. Vamos a hablar de deudas, de ahorro y de inversión. Así que aprenderás de todas las áreas de finanzas para que puedas tomar control del dinero. Te aseguro que es el curso más completo de finanzas personales. Pasa por mi página anetespinet.com y adquiérelo. Aprovecha que está en especial. Ahora sí, seguimos. Pues Yoyo Ferran es un personaje que le gusta a la mayoría de las personas. Me encanta, by the way. Es un personaje querido, que lo quiere mucho, a pesar de que es un personaje de chisme, no cae mal, no es como otros personajes de chisme que lo odian, al revés, a Yoyo Ferran lo quieren. Es un personaje bien estructurado, tiene su novia, es adoración con Papamolu, tiene la guerra con Pamela, dice los chismes, tiene sus equivocaciones. Sí, a mí me encanta cuando empieza a pelear con Pamela. Esas guerras que tienen. Y entonces, pues, un personaje que ha gustado mucho. Incluso fue el primer personaje que me llevó a mí a teatro en el 2009. Que eso te quería preguntar. Porque eres una persona introvertida, ¿no? Sí. ¿Cómo tú te expones a público y no te da frío olímpico? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces muy fluido? ¿O es porque lo haces a través del personaje y eso te da seguridad? A través del personaje me da una seguridad extra. Got it. Me da una seguridad extra. Y entonces cuando yo arranqué en el 2009 en teatro, incluso anteriormente, que fue que yo dije, diantre, este personaje estábamos arrancando El Gordo y la Pelúa con Burbu. En el 2008 Coyote hace un evento de reggaetón en el Choliseo. Okay. Y a nosotros, él quiso poner diferentes locutores a presentar diferentes artistas. Y nos pone a nosotros creo que a presentar a Ivy Queen, si no me equivoco. Sale Burbu, que para aquel tiempo era la más conocida. Sale Molusco. Y cuando yo salgo, Yoyo Ferran sale con el no digas que no, sí, sí. El Choliseo, ¡ah! ¡Sí! Y yo me quedé en frío. Y yo, diantre, hermano. Me impresionó, sí, porque era la primera vez que yo sentía eso. ¿Era la primera vez que salías en público? O sea, que el personaje se hacía físico. ¿Entiendes? Porque siempre estaba en radio. No, claro, la primera vez fue en un pulguerazo que salí, pero fue algo leve. No era algo tan masivo. No era tan masivo. Ahí fue la primera vez que yo salí en ese evento, que fue algo rápido, algo de 5 minutos, pero en el teatro, que fue en el Centro de Bellas Artes de Cagua, que hicimos sobre 15 funciones. Cada vez que salía Yoyo Ferran, que era casi al final de la obra, era el apartamento de Molusco y la Bulú, y en una parte que simulaban lo que era la radio, ahí es que entraba Yoyo. Y cuando Yoyo salía con el ¡sí! De hecho, la gente ¡guau! Y eso pues me dio una seguridad extra. Qué brutal. O sea que realmente sí, los personajes te hacen sentirte seguro para poder estar frente a público. Sí. Y también tengo las gafas, ¿Sientes que no eres tú? Siento que no, aunque eventualmente pues ya estoy haciendo personajes como yo. Ok. Y aunque... ¿Cómo controlas esos nervios? Es que como estoy acompañado. Ok.
Y de gente dura, porque gente son muy dura, buenos. sí, y nos ayudamos todos. Pero en ese momento, pues, ahora mismo terminamos la obra de, vamos a deshacer nuestro jefe con Ali y Pamela, que ahí éramos nosotros, y gracias a Dios todo surgió bien. Y yo, pues, yo fluyo. Yo soy yo en esa obra, mis despistes, mis equivocaciones, el chiste por bajita, así, y gracias a Dios todo ha sido un éxito. Detrás de cámaras me estabas diciendo que tu proceso para llegar a la radio fue, digo, me corrige si lo estoy diciendo bien, que tu proceso para llegar a la radio fue por un problema, por un suceso bien fuerte, ¿cierto? Sí, fue lo que te conté ahorita del huracán, que eso me llevó a vivir al lado de DJ Nelson y de ahí conocer a Coyote, y de ahí empiezo un programa de Coyote en el 2001, que era ¿Te Salpa pagaban Afuera. a ese principio? Cuando ¿Te yo pagaban? arranqué, cuando Coyote va a casa y me dice, hazte esto mismo, hazlo todos los días. Recuerdo que un día estoy acompañándolo a pagar el carro que él tenía en Parque Escorial, en un banco que había en Parque Escorial, y en el hotel él me dice, mira, Fanta, de la semana que viene te van a pagar tanto, toda la semana. Y yo, chacho, Pero eso fue después de cuánto tiempo hacerlo gratis. Como 3 meses. Wow, te estuviste 3 meses ahí dándole todas las semanas o Como todos los días. yo diría como 3 meses, no todos los días, pero era un Wow. segmento como un Chortuaga. Sí, pero lo estaba haciendo gratis. Sí, no, pero luego, eventualmente, cuando nos quedamos fuera, pues tuve más tiempo, que tuve que volver de nuevo, pero ya mismo te cuento eso. Pues pero él me pagaba. No recuerdo si fue a los 3 meses o a los 2 meses. Yo lo consideré que fue rápido, lo consideré yo. Porque Wow. yo no me lo esperaba. Pues ya yo estaba trabajando con la lotería y ya tenía ese dinero, más yo me tenían trabajando en las discotecas los sábados, que por la noche, un sábado ellos me pagan 150 los sábados por la noche, cuando trabajaba en Stargate, y con lo de la radio, pues ya yo estaba ganando Ahí tenías ya, 3 fuertes y vivía ingresos. con mis papás vivía, ya tenía mi nene estaba chiquito, había nacido para ese mismo año, y ahí fue más o menos el comienzo. ¿Y cuándo fue el momento entonces que tú compraste el carro nuevo, el apartamento nuevo y te quedaste sin...? Eso fue en el 2006. ¿Dónde estabas trabajando en ese En momento? 1107. Ok. Por la mañana estaba el programa de Raymond Arieta y Eric Balcour, se llama El Traqueteo, que ellos están por la mañana y nosotros por la tarde con el Salpa Afuera. Cuando Eric y Raymond se van del traqueteo de Mix, que fue como para el 2005-2006, nosotros nos mueven para por la mañana. Pues ahí yo tenía que dejar de trabajar en la lotería. Ahí yo cogí y me fui por enfermedad hasta que se me agotaron los días, porque no pude sacar una licencia sin sueldo. Era bien complicado, pues me fui por enfermedad. Empecé a trabajar allá, me estaba ganando buenos chavos. Ya yo decía, coño, yo tengo 25 años, debo tener mi apartamento, ya tengo un apartamento. Ya yo veía a los panas míos comprándose apartamentos, coño, yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que tener también mi apartamento. Ajá. Surgió una oportunidad en un apartamento en Carolina y compré el apartamento en Carolina. Y decía, ya yo quiero cambiar esta guaguita, que era una guaguita que Coyote me había dado, y una guaguita buena, y la cambié por la nueva. Y pagaba, qué sé yo, aquel entonces esa guagua pagaba como 700, 800 pesos. Wow, wow, eso es mucho para aquel entonces. Sí, 2006. Ahora mismo eso es lo básico, pero para aquel Claro, entonces eso era bien caro. hoy en día yo no paso de eso. Exacto. Yo no voy para eso de gente que paga 1,000 pesos. No, tacho, no. 1,000 pesos lo pago por una casa. Pero no por un carro, me gusta esa mentalidad. No, yo tengo una guagua hoy en día y yo más de 700, ya decía, no pasa de 750. Muy bien, muy bien. Entonces, Pero entonces te sacaste el carro nuevo, el apartamento, ¿y qué el pasó? apartamento. Y a las 3 semanas nos botaron a todos de la emisora, a todos nos quedamos sin la emisora. Pues yo tuve que, gracias a Dios, que la semana siguiente o la próxima semana se me acababan los días, o era regresar o renunciar. Si eso no hubiera pasado esas 2 semanas antes, yo hubiera renunciado. Wow. O sea, que me dio la oportunidad de regresar a trabajar a la lotería, y para poder empatar, porque no ganaba, me había quedado con prácticamente la mitad del sueldo. De lo que yo, comparado con lo que ganaba, pues me hacía falta la mitad para poder pagar lo que había, empatar. Y me puse a vender billetes en Loíza.
lotería. Corría todos los barrios de Loíza a vender billetes. Wow. Y así fue, hice un pote nuevamente y con eso podía pagar ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 25, dijiste. 25 años. ¿Y cómo te sentiste cuando tuviste que volver a la lotería? ¿Te sentiste mal o para ti fue como que para pues, vamos a nada, no darle? volví, estoy aquí, no, fíjate, para nada. Volví, ¿En volví ningún de momento nuevo. te sentiste como diantre, eché para atrás o algo así? No, para nada, brutal. porque yo decía, ya yo tengo el apartamento, tengo que echar para adelante, no me Esa puedo era la quedar. actitud. Sí, porque era como una obligación. Cuando coge, no, esto el carro, hay que sacar el dinero, sí, hay que sacarlo sí o sí. Porque yo te lo pregunto porque una persona, o sea, yo pienso que una mentalidad normal hubiese sido diantre, después de que me saqué esto, ahora, como que una No. pequeña depresión de que diantre, me quedé ahora sin nada, esto, lo otro. Tú no, tú dijiste, déjame, ¿qué hago? Vamos a No, porque movernos. yo desde, mira, cuando yo siempre trabajaba, cuando yo tenía como 12 años, me iba con el señor del frente que tiene una finca en San Sebastián y todos los lunes traía plátano, aguacate de allá. Yo me iba a la luz de 5 a 6, me buscaba 3, 5 pesitos, vendiendo los plátanos, vendiendo aguacate. 5 pesitos por esa horita. Pero Wow, 5 pesos la y hora. eran 5 plátanos por $1 y 2 aguacates 3 por $1 para aquel tiempo. Yo tenía un chamaquito. Luego de eso, pues trabajaba con el señor del frente, arreglando casa y toda esa cosa. Luego de eso, pues, trabajo en Western Auto. Para ganarme un poquito más de dinero en Navidades, pues, trabajé de seguridad en una ferretería, en lo que era Pitusa, en Navidades, para ganar un par de dinero, para tener más chavitos. Que yo siempre me he mantenido trabajando. Exacto, siempre has tenido ese hábito de josear, de buscarte Incluso tu dinero. cuando yo empecé en radio, yo trabajaba de seguridad en un colegio, en la 65 Infantería, que ya no existe, Tú Colegio has hecho de Vicelán. Todo. Tuve un año en el 2000 fue eso. Y Coyote me decía el guardián de los niños. Cuando yo iba el guardián de los niños, porque yo me iba con el uniformado y yo iba para el colegio. Ese año yo la pasé bien porque, a suponer, la maestra me mandaba, mira, cuida a los muchachos, que voy para una reunión con la directora. Bueno, yo estaba en el salón y cuando ella llegaba, yo estaba en el piso jugando lucha libre con los nenes. Ay, Dios mío, señor. Y hoy en día todavía hay chamaquitos que ahora están grandes ya, son padres y todas esas cosas y se recuerdan de esos momentos. So, que realmente cuando eras bien jovencito trabajaste en un montón de áreas distintas, una cosa no tenía que ver con la otra, pero era ese hábito de buscarte el peso, Sí. de echar para adelante, de yo no me voy a quedar aquí. No, tirado yo para decía, atrás. bueno, es que hay lotería, pues el pana mío, Nos movemos. él acaparó de lotería, me daba, él había empezado a vender el billete en lotería, pero él siguió creciendo, entonces el área de Loíza me la dejó a mí. Y yo empecé a vender el billete en Loíza completo. Me iba los sábados tempranito, desde la mañana hasta las 10 de la noche, recogiendo, chavo, para entonces cuadrarle a él y con eso yo poder seguir pagando las cosas mías. Dentro de todo ese proceso de llegar hasta donde estás hoy, ¿cuál ha sido un momento que tú has tenido que tener mucha perseverancia para poder sobrepasarlo? El comienzo nuevamente en radio. ¿Cómo fue? ¿Qué En el, fue 2000, lo- en el 2007. Estamos fuera de mi 107, eso había muerto ya, Coyote se va para otra emisora. Entonces a mí me llaman de Reggaetón 94 para que llevara a mis personajes al programa de por la mañana con Bulbu y Penetrator y Rogi. Pero que no había dinero. Yo dije, bueno, es que yo estoy aquí vendiendo billetes, estoy aquí todavía en la lotería, eso es por la mañana, pues vamos, a lo que hay que volver a empezar. Y entonces consigo un dinero, pero no podía aceptar ese dinero porque podía traer problemas con la emisora. O sea que tenía que seguir trabajando de gratis? gratis. Entonces seguí por ahí. Estuve un año así, sin generar Un dinero. año Un sin- año por las mañanas. Wow, Robert. Por las mañanas. Incluso cuando se va Molusco de Sal Soul, que va para la Mega, la unen con Bulbu, yo me voy con ellos por la Mega por las tardes. Y ahí ellos, Bulbu y Molusco, empiezan a pagarme de su cheque, me sacaron a mí un salario. O sea, que no era ni siquiera la radio. Ellos No era ni la mismos emisora. dijeron de nuestro De cheque ellos, te de su vamos a pagar cheque, a ti. sí, de su Wow. cheque. Cada cual daba la mitad, bisemanal me pagaban. Así fue que empezó porque la emisora, cuando empezó a pagarme un artista, no podía coger ese dinero porque podía traer problemas de payola o qué sé yo qué caramba. Entonces no dejé de ganarme ese dinero. Y eventualmente, pues, ellos fueron los que empezaron a pagarme hasta en el 2010, que fue que la emisora me hizo su primer contrato. Pero ese 2007, 2008 al principio, pues fue complicado. El 2009 fue como un resurgir.
pude salir del carrito usado que yo cambié la guagua cara aquella. Sí, cuando te quedaste sin trabajo cambiaste la guagua. Se la di a mi papá, porque papi necesita un carro nuevo. Papi, toma, vamos a hacer esto. Yo dije, te voy a ayudar, porque esa guagua paga 700. Coge un carro que paga 300. Dame 500 y yo pago 500. Ok. Entonces estoy bajando por lo menos $200. Claro. Y tú estás pagando lo que tú puedes pagar y ahí estamos. Y los dos tenemos un carrito que podemos manejar. Exactamente. Entonces luego en el 2009 salgo del carro usado, me compro un carro nuevo. Y por ahí empecé con las obras de teatro, con Molusco. El Gordo y la Pelúa súper bien. ¿Cuál era esa mentalidad en ese proceso de estuviste un año entero sin cobrar por lo menos de lo que te gustaba? Sí. O sea, hay mucha gente que no hacen ese sacrificio. Se quejan porque tienen que hacer algo distinto a lo que de verdad quisieran hacer con su carrera o etcétera. Pero en tu caso, tú te dedicaste a lo que sea que te generara dinero, que en este caso la lotería Sí. o lo que sea la discoteca, lo que fuera, y le dedicabas el tiempo a lo que te gustaba, porque genuinamente te gustaba hacer eso. Claro, sí, y ya yo me había... Yo sabía que era bueno en esto. Y yo decía, Exacto. contra, no puedo dejar de hacer esto. Si incluso cuando personas me dijeron, no, esto ya los personajes, eso de la radio, y eso ya no, la gente ya no los personajes. Pero yo seguía enfocado en los personajes. Incluso en el 2007, ese programa de por la mañana, Reggaetón 94, yo hacía 6:30, 7, hacía Moncho Altuaga, de 7 a 8 hacía yo Ferran, para las 8:30 volver a hacer Moncho Altuaga, lo repetían, que prácticamente ese programa era yo. Y cuando yo veía los ratings, ese programa se mantenía con el Gunter y Funky del circo, con el despelote. No, el despelote. Que era bien competitivo, estabas dando muy buenos resultados. El despelote estaba por las resultados. tardes, sí, estaba dando buenos resultados en ese sentido. So, ¿cuál era esa? La mentalidad era, yo soy bueno en esto, olvídate lo que me diga la gente, no me importa si no me están pagando, yo voy a echar esto para adelante. Sí, yo sí, bueno, va a surgir el momento en que, porque siempre se me acercaban personas como que vamos a buscarte la alternativa, y cuando caigo con Molusco y Bulbu, pues ellos son los que Ahí explotan. Ahí explotan. Entonces, y por ahí seguí las obras de teatro, las diferentes actividades que he hecho, las animaciones. Ahora tú estás all in con Molusco en las plataformas Sí, de él. estoy full con Molusco en lo que es YouTube y en la radio también. Exacto. Pero esa transición fue fuerte porque o sea, tú salir de SBS a estar all in con Molusco fue una transición. ¿Cómo fue para ti esa transición? ¿Cómo tú la pudieras describir? Bueno, anteriormente en el 2017 yo renuncio de lo que es la lotería, renuncio por completo después de 15 años. Renuncio para dedicarme de lleno. Yo, bueno, me voy de aquí, voy a estar de lleno con Bulbu y con Molusco. En el 2017. En 2017 pasa el huracán María. Pasa lo de Bulbu que se va del programa. Ajá. Y fue un poquito complicado ese proceso. Y ahí yo, pues, Molusco me da un micrófono para yo hablar y todo esto, hasta el sol de hoy. Y luego con lo de la emisora, aquí en el año pasado, ellos se le habían acabado el contrato. Yo pensé que a mí se me había acabado el contrato, se me había acabado. Y me quedaba un año todavía. Entonces me obligaban a que cogiera el año. Y yo decía, no, mano, es que no, porque si mi grupo no está, pues, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo me voy con ellos. Aunque me quede un año, yo me voy con ellos, porque es que ahora es que me quieren dar ese valor que yo siempre había querido desde un principio. Ahora me lo das. Y realmente quien te lo dio en ese momento fue el equipo. Claro, fueron ellos. Que sacaban de su propio sueldo para dártelo a ti. Exactamente, en ese principio. Exacto. Luego, pues, tuve 3 contratos hasta en el último. So, tú te querías ir con ellos más por la lealtad que le tenías a ellos. Por lealtad, sí, porque es que yo todavía no entendía el por qué teníamos que irnos si estamos en el número 1. El programa vendiendo como cosa loca, no entendía. Yo decía, que esto es bien loco. ¿Cómo tú vas a sacar el programa que más te factura a ti, el programa número 1 de tu compañía? Y yo eso nunca lo entendí. Y ahora me quieres pagar bien. Y ahora es que como aquel está, ya se va, el otro también se va, pues ahora es que me quieres dar ese cariño que me pudiste haber dado desde hace tiempo. Exacto. O sea que, y entonces ahí decidiste, ¿sabes qué no? Me voy entonces con Molusco. Y ahí me fui y le dije, no, mira, fue al aire que yo lo dije. Si mi grupo no está, pues mira, pues ya mi tiempo aquí pues también terminó. Wow. Entonces, me dieron como un mes para que yo lo pensara. Yo no tengo nada que pensar. Nada. Pero bregaron bien porque pudieron haberme llevado a corte por el año que me faltaba y todo eso, pero no lo hicieron y bregaron bien en ese sentido. ¿Qué es lo más
que tú has aprendido con este grupo de Molusco, Pamela, Ali? ¿Qué es lo más que has aprendido de trabajar en equipo con ellos? Porque son bien exitosos, ustedes tienen una química brutal. Necesitas un plan financiero que se ajuste a tus necesidades y tus metas, pero no tienes idea de cómo hacerlo. Para eso estoy yo aquí, no tienes que hacerlo solo. Puedes separar una asesoría conmigo donde nos vamos a sentar tú y yo a crear esa estrategia práctica para que puedas alcanzar la libertad financiera que deseas. Reserva tu cita en mi página, anettespinet.com. Que Molusco es una persona en esto es un modelo a seguir en el sentido de esto del entretenimiento, en esto de la radio. El tipo es un fajón. Es como una persona que tiene esa hambre desde como del día uno, que todavía sigue, y tú puedes verlo. Lo que yo admiro de él es que puede pasar 500 problemas, puede estar teniendo 500 problemas como recientemente tenía, y va para el aire y oye, y tú llevar un programa cómico, con todo eso pasándote encima. Oye, es bien complicado. Y el tipo es de estas personas que yo siempre le he dicho que es de estas personas que te ayudan a darle la milla extra. Pues de una persona que falta o se relaja, pues eso como que se le pega a uno, pero no, él te obliga a ti a darle la milla extra, igual que Ali, igual que Pamela, que cada cual pues son exitosos en lo que están haciendo. Es un gran grupo y cada cual conoce su rol, que es lo más importante de esto. Yo me he dado cuenta porque en los segmentos que yo estoy con ustedes hasta se miran. Sí. Como que Molusco mira a Ali y ahí Ali sale, habla, o mira a Pamela. Es como que tienen sus propios códigos entre ustedes. Ellos conocen ya la función de cada cual. Yo salgo cuando tengo que salir, me sumo un disparate, me sumo un comentario bien, porque hay ocasiones que yo quiero decir y cuando voy a hablar se me olvida lo que... Me muero, Robert. Yo me acuerdo una vez yo estaba en casa de mami y veo a este chamaco que se crió prácticamente con nosotros y lo veo que había caído en la droga y todo eso. Y yo voy a hablar con él. De hecho, voy camino a donde está él. Y le pongo la mano aquí, papito. Se te olvidó. Se me olvidó lo que le quería decir, se me olvidó. Papito. No puedo. Se me olvidó el consejo que le iba a dar yo. Papito. Robert, pero eso es preocupante. ¿Qué está pasando? No, siempre. Es que yo me acostumbré desde un principio siempre a escribir todas las cosas. Y no sé, puede ser que sea eso. Ok, tú has vivido como muchos procesos. O sea, has vivido momentos de mucha incertidumbre, como que de momento te votan y no sabes cómo vas a pagar esto, de momento pasa lo de SBS, no sabes qué va a suceder de ahora en adelante. ¿Qué cosas tú te decías a ti mismo? O sea, ¿qué tú hacías? ¿Qué hábitos tenías? ¿Cómo tú sobrellevas vivir en incertidumbre? Yo siempre he dicho que soy una persona bendecida, que cuando uno mira para el lado hay personas que están peor que uno. Y yo, bueno, si se acabó esto de la radio, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar. Yo he hecho de todo. Yo fui seguridad 2 veces de mi vida. Yo trabajé en Autopar, yo trabajé en esto, trabajé en lo otro. Pues si toca, pues toca de nuevo. ¿Qué uno va a hacer? Pero todavía siento que todavía hay años por ir para abajo en esto de la radio y esto del YouTube, que pues Molusco con la plataforma pues nos ha dado esa oportunidad de seguir expandiendo, de tener vigencia todavía en esto del entretenimiento. Y yo siempre mantengo la calma. Yo nunca he mostrado, mis hijos no pueden decirlo, mi esposa no pueden decir que han visto en mí tal vez una preocupación cuando las puedo tener. Pero yo busco la manera de, ok, me siento, yo, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer aquí? Ya. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, he podido resolver con todo lo que se me ha presentado. Sí, creo que esa actitud tuya de echar para adelante te caracteriza bien brutal. O sea, que no importa el proceso que estás viviendo, si tu actitud es, pues vamos para adelante, ¿qué voy a hacer? Exactamente. No te paralizas. No, hasta el momento, gracias a Dios, pues han surgido las oportunidades. Yo diría que por eso es que la última vez que pasó esto, yo dije, anteriormente, como ya había vivido eso anteriormente, pues eso me mantuvo una calma. Y anteriormente sí había una incertidumbre, porque yo no sé, era el principio de mi carrera, pero yo estoy al lado de Ali.
Estoy al lado de Pamela, estoy al lado de Molusco. ¿Tú crees que estos caballos van a tirarse? No, vamos para encima. ¿Cómo es trabajar con tanta gente a la vez? Como que, porque ustedes son varios, no sé, no chocan entre ustedes, no. ¿Cómo es trabajar en equipo cuando son muchos? Pues porque lo importante es que aquí conozcamos nuestro rol. Hay a veces que son dos personas nada más y eso se nota la fricción que hay entre las personas. Nosotros somos, ahora mismo ahí somos 4, está Pedro Villegas y están los asistentes, los que ayudan en el programa. Por eso son muchos. Sí, pero gracias a Dios, pues cada cual está en el rol que le corresponde a cada cual. Pamela pues tiene su línea de pensamiento, Ali tiene su línea de pensamiento, está Molusco que es el que lleva la historia, el contenido, y yo cuando me surge hablar, pues hablo, si no, porque yo sé que mi fuerte son los personajes. Yo es que me tengo que botar en mis personajes. Cuando estoy como yo, pues yo zumbo una otra cosa. ¿Tú piensas que esa es la clave del éxito de trabajar en equipo? Que cada cual sepa cuál es su rol Sí. y los otros respeten el rol del sí, que tengo al lado. Ese es el éxito. De que cada cual, y la química, ahí tú puedes notar la química que hay entre todos. Porque puede haber, porque yo he visto, ¿cómo te digo? Temas que se van ahí a cada cual, que yo en mi mente digo, aquí se va a formar o no. Y pueden estar molestos en ese momento. Se acaba el segmento, anuncio y cool. Como si nada hubiese pasado. Como si nada. Que algo que muchas personas, son de las preguntas más frecuentes que nos hacen a nosotros cuando nos ven por ahí. Vea que ya aquel día se molestaron, ya que... Puede ser que sí, pero no en ese momento es pro show. Que eso es lo importante. Son bien profesionales en eso y hay que dársela en ese sentido. Ahora, tú que estás al lado de Molusco y obviamente él es una figura pública que lo atacan mucho, ¿tú has sentido que parte de ese ataque llega a ti de alguna manera o eso no te afecta? Bueno, me llega a mí cuando me ven a mí y yo soy una persona que me ven a mí, es como... Yo soy como este psicólogo de las personas. El Pacífico. Van a donde me a desahogarse. Y yo puedo estar, puedes preguntarle a los que han jangueado conmigo. Yo he tenido personas 1 hora al lado mío hablándome. Pero personas random, que no random, que no sé. Y nada, yo estoy dando la cervecita, hablando con él, lo escucho. No, tranquilo, es que son cosas que pasan. Yo busco de nivelar la agua, ¿verdad? Para que ellos se desahogan. Que es mejor que tú escuches a una persona que se ahoga, eso ya es una furia que soltó. Uh-huh. Pero gracias a Dios nunca la han cogido conmigo en ese sentido. Sí, nunca te has sentido atacado por la gente ni nada. No, gracias a Dios nunca. Súper. ¿Qué consejo tú le darías a algún joven que está en ese proceso de perseguir lo que le gusta hacer, como tú hiciste con tus personajes? ¿Cuál sería un buen consejo que le pudieses dar? Bueno, yo diría de que realmente si es algo que te gusta, que tú sabes que tú eres, porque eso uno lo siente, si tú ves que tú tienes éxito en esa línea, tú sigues por ir para abajo, porque una cosa te va a llevar a la otra. Es como yo no sabía nada, yo aproveché ese momento de surgir en la radio un ratito y de una cosa me llevó a la otra, me llevó al teatro, me llevó al YouTube y eventualmente pues a eso pues yo le dediqué todo mi esfuerzo y que estudien, porque yo aunque no me haya graduado, en la oportunidad de yo haber estado en la universidad me hizo conocer personas que eran igual, tenían aspiraciones que te llevan a ti también a buscar más aspiraciones en tu vida, que te sacan pues tú tienes que juntarte con personas que estén igual que tú o mejor que tú para tú poder salir hacia adelante, y eso fue lo que me ayudó a mí en la universidad. Yo no me gradué, pero las personas que yo conocí sí, y hoy en día tenemos amistades y ellos pues nos ayudábamos, porque nosotros en un momento dado éramos la generación perdida también, la juventud perdida. Como los de hoy en día acá, esa juventud está perdida, pero es así, todas las generaciones son, sí, hasta cuando viene a ver, nuestros abuelos janguearon en Woodstock que se metían droga como es. Y los 60 y pico, entonces, y se metían cuanta madre había. Es verdad. Y eso era para aquel tiempo la generación perdida. Y hoy en día eso siempre surge, es tú estudiar, estar enfocado en lo que tú quieres hacer. Rodearte de esas personas que te van a llevar Oye, más lejos. sí, que te saquen de ese confort zone, de que te ayuden a que estén mejor que tú para tú. Hay de esas personas que tú tienes que pegarte para seguir hacia adelante.
Porque yo tuve, gracias a Dios, eso fue la universidad. Yo le di gracias a Dios que yo pude entrar a la universidad, que aunque no me haya graduado, conocí personas que me ayudaron a mí a tener aspiraciones. ¿Qué sería el éxito para ti? Porque yo te considero una persona bien exitosa, pero para ti, ¿qué sería el éxito? Bueno, que mis hijos pues sean exitosos, estén en salud, al igual que mi familia. Yo creo que ese es el mayor de los éxitos. Nada que ver con dinero. Yo no. Después que yo tenga el dinero para yo poder bregarle en la semana, tener mis chavitos para un futuro, ordenadamente, ¿verdad? Yo creo que esa es la felicidad más grande. Yo nunca pienso en mucho dinero. Yo en lo que yo pueda estar, si tengo bien, si no también, pero después que todo el mundo esté bien en sentido de salud, que mis hijos sean buenas personas, que yo cuando tenía la edad que ellos tienen hoy en día, yo vea que ellos son mejores que yo, pues eso para mí es una bendición. Eso es éxito. Eso es éxito. Me encanta, Robert. Gracias. Gracias un millón, Robert, por estar aquí conmigo. Gracias a ti por la oportunidad. Contarme tu historia. Gracias por la oportunidad. Y me gusta escucharte en el segmento en la tendencia, porque muchas de las cosas que tú ayudas a los jóvenes de hoy, yo las pasé como las tarjetas. Y una vez, a los 18 yo tenía 3 tarjetas, la de JCPenney, la de Cielo, la de Western Auto. Hice un préstamo para saldarla, después tenía el préstamo a las nubes y tenía las tarjetas de nuevo trepadas. No, Robert, ese es el error clásico, mano. Pero aprendí después, gracias a Dios, ¿tú sabes cómo yo saldé esas tarjetas? Cuando trabajaba en radio, en el 2002, yo empecé a hacer party en Jardines Country Club, un centro que había allí, y llevé a Héctor y Tito. Yeah. Ellos me iban a cobrar $3,000. Cuando se acaba el party, me dice Héctor y Tito, tranquilo, dale 100 pesos al DJ. Con ese dinero, yo saldé las tarjetas. Ave María, qué bendición, definitivamente. Una bendición increíble, gracias Héctor y Tito. Pero qué bueno que lo dices, porque es un error que cometen muchas personas al inicio, cuando son jóvenes, porque no entienden cómo funcionan las tarjetas ni nada. O sea, pasa constantemente. Coger la tarjeta, treparla, hago un préstamo, y ahora tengo las tarjetas trepadas y el préstamo también. No, eso me ocurrió. ¿Hay algún otro error que hayas cometido que tú quisieras compartir? No, le compré con la tarjeta de mi abuelo un televisor que costó como 400 pesos. El televisor yo terminé pagando como 2,000 pesos porque nunca me pagó el televisor ese. Aquí yo pagué todos los 2 pesos que me daba para la escuela. Aquí yo pagué todos los chavitos que él me dio. El pronto del primer carro mío, todo lo pagué aquí con el chavo televisor Me muero. Pero, y después de eso, gracias a Dios, me he mantenido con las tarjetas bajitas. Pago antes de... Muchas cosas de las que compré, las cogía a un año sin intereses para saldarlas. Y eso es lo que yo siempre he hecho, gracias a Dios. ¿Te consideras bueno manejando el dinero? Sí. Bueno, ¿cuál es un hábito que tienes? Siempre hay un dinero que puedo despilfarrar en los weekends. Tú sabes que como los otros días que te mencioné el meme ese bien gracioso que no entiendo cómo mi yo borracho tiene más chavo que mi yo sobrio. Sí, porque uno borracho, chavales, de la ronda va que todo el mundo. Y los lunes uno está, Dios mío, no me atrevo a chequearle la cuenta porque a uno se le fue la guagua ahí gastando. Pero mi mamá es una guía en esto de mi papá mi papá botaba el dinero. En casa hay un aire acondicionado que él compró en el 2006, estamos en el 2025 y nunca se aprendió ese aire acondicionado. ¡Wow! De los grandotes así. Mi papá falleció ya, pero él era, botaba el dinero. Mami era... Pero hoy en día, gracias a Dios, tiene la casa salda, se pasa ahora viajando, está ahí. Y lo ha mantenido ella, ha sido el ejemplo. Me la vacilo a veces, pero si no fuera por ese ejemplo... ¿Qué es lo más que te llevas de ella? ¿Qué es lo más que has aprendido de manejar el dinero de ella? ¿O qué hábito tienes bueno que te ha funcionado? Bueno, el aguantarme en ocasiones. Controlar el gasto. En aguantarme en vacaciones. Yo siempre voy a sacarme un par de pesos para yo en el weekend pasarla bien. Muy bien. Pero lo que es la casa, los gastos fijos, eso yo no fallo en eso. ¿No los compromete? No. Yo le digo a todo el mundo, hasta los millonarios tienen que controlarse. O sea, aunque ellos puedan gastar, qué sé yo, $20,000 en una cartera, no es como que ellos pueden despilfarrar el dinero porque los millones se acaban. Claro. ¿Entiendes? Todo el mundo se tiene que controlar. La gente dice, no, yo quiero ser millonario no es cuánto tú gastes, no es cuánto tú ganes, es cuánto tú gastas. Porque tú te puedes ganar 10,000 pesos mensuales, pero si gastas 12, ¿qué vale?
Exactamente. Y la persona que gana 2,000 pesos mensuales gasta 1,000, pues tiene más chavo que tú. Exactamente. Sí. No es cuánto genero, es cómo lo administro. Así que qué bueno que esa sea una de, Sí, de tus gracias hábitos a Dios, más... pues espero seguirla. Muy bien. No te vayas No, sigo, lane. gracias a Dios ahí. Y las metas que tengo ahora mismo, pues estoy bien centrado en eso, en el futuro, ¿verdad? Cuando llegue el momento de retiro, pues por lo menos estar bien y sobre todo en salud, que es lo más importante. Muy bien. Ahora sí, Robert, gracias. No, gracias a ti por la oportunidad. Muchas bendiciones siempre y éxito. Súper. Y tú que me estás viendo, tú sabes que vienen las instrucciones. Dale like, dale share, comenta. Pásale este contenido a alguien que tú sabes que le puede sacar provecho, aprender de esta historia, de la sabiduría de alguien que ya ha pasado varios sacrificios para llegar al éxito. Recuerda que tenemos la comunidad Jefes del Dinero. Puedes entrar a jefesdeldinero.com. Ahí vamos a estar dando seminarios en vivo cada 2 semanas para que sigas aprendiendo cosas como las que dijo Robert, controlar los gastos para que tengas una buena salud financiera. Así que entra a jefesdeldinero.com y únete a la comunidad, porque recuerda que conmigo llega tu libertad financiera.